Bueno, hola, creo que ya se empezó a grabar. Está trabada mi computadora, pero creo que ya. Bueno, vamos a ver el abordaje de hiperprolactinemia. Me dicen que ya sí se escucha bien. Bueno, oh. Bueno, como introducción, en 1928 Stringer y Greuter inyectaban células de hipófisis anterior a conejos castrados, reconociendo así un efecto lactogénico en estas células. La prolactina fue reconocida hasta 1933 por Riddle y colaboradores, nombrándola prolactina por su gran influencia en la lactación. Prolactina, que es lactación. Posee diferentes acciones, tanto en reproducción, metabolismo, regulación inmune y actúa por diferentes mecanismos, tanto mecanismos endocrinos, esto es que actúa por vía hematógena desde un sitio a otro, mecanismos autócrinos que son en su misma célula o su misma glándula efectora y parácrinos que son a glándulas externas. Estas son una introducción de la prolactina. Ahora vamos a ver cómo está compuesta la prolactina. La prolactina es una proteína de 23 kilodalton. Esto es muy importante porque vamos a ver que hay tres tipos de prolactina. Es sintetizada y secretada por las células lactotropas de la hipófisis anterior. Ahorita les voy a poner una imagen. Y pertenece a la superfamilia de citocinas, donde también se encuentran la GH y el lactógeno placentario. Esto es importante por el receptor donde se une la prolactina para hacer su efecto. La composición pues comprende 4 hélices alfa, que son como las que se muestran en esta imagen morada, donde son 4 hélices antiparalelas. Creo que no se puede ver el cursor. Entonces aquí está la imagen donde hay las tres tipos de prolactina que existen. Se ve la apófisis anterior, que es la que la secreta. A ver si puedo poner esto. Creo que ahí se ve. Entonces, la primera tipo de prolactina, pues es la convencional, es la monomérica y es la prolactina libre. Tiene un peso de 23 kilodalton, es la única activa, la única que tiene pues el efecto en las células y está del 60 al 90% libre o es la más abundante. El otro tipo de prolactina es la biprolactin, es un dímero, pues son dos, como vemos aquí, serían dos prolactinas unidas. Vemos que el peso molecular aumenta al doble y esta es inactiva. El por qué es inactiva es porque pues no se puede unir al receptor siendo doble, entonces no tiene un efecto en ninguna célula. Es del 15 al 30% y la tercera prolactina es la Big Prolactin, que esta su importancia es porque algunos pacientes que tienen hiperprolactinemia es porque tienen esta prolactina circulante y se mide hiperprolactinemia por el tamaño aumentado de esta prolactina. Esta prolactina está unida a anticuerpos. Aquí vemos que se une a IgG la principal, también se puede unir a IgA y algunas otras prolactinas agregadas. Esta es inactiva, como dice aquí, entonces es por el por qué algunos hiperprolactinemias son asintomáticas. Entonces, el otro componente es el receptor de la prolactina, es el de la superfamilia de receptores de citocinas. Este receptor tiene tres porciones, tiene la porción extracelular, la porción transmembrana y la porción intracelular. La importancia de la porción extracelular son los puentes disulfuros, que es donde se une la prolactina, la de 23 kilodalton, la única activa. Este receptor tiene varias isoformas, o sea que son de diferentes tipos o formas, y esas isoformas están dadas por la porción intracelular, por la longitud de las porciones intracelulares. Es lo más relevante sobre el receptor.
Bueno, la prolactina tiene pues ya vimos que se produce en las células lactotropas. Entonces, la regulación de esta producción y la secreción de esta proteína va a ser dada principalmente por dos mecanismos. Uno es, el primero está regulado por la dopamina y el segundo, lo vamos a ver enseguida, es por la misma prolactina. Entonces, la dopamina, hay que recordar que las células lactotropas de la apófisis anterior son las únicas células hipofisarias que poseen actividad eléctrica espontánea, o sea que no tienen que ser estimuladas. Entonces, siempre están produciendo sus estímulos, pero cómo se regulan estos estímulos o por qué no aumenta tanto el tamaño, la prolactina circulante, es porque la dopamina ofrece una contrarregulación de esta secreción, hiperpolarizando la célula lactótropa para que pues ya no se secrete más prolactina. Esto va a disminuir la secreción de prolactina preformada. Y el otro mecanismo que ejerce es la inhibición de la expresión del gen de prolactina. Esto va a ser en la prolactina antes de que se forme, de la preformada. Entonces va a hacer que ya no se forme tanta y que ya no se excrete tanta. Entonces, eh, ese va a ser el principal mecanismo de regulación. El siguiente es ya la regulación por la misma prolactina. Hay un mecanismo de retroalimentación negativa, como en los demás procesos de la hipófisis e hipotálamo que ya hemos visto, que ya conocemos. Este mecanismo de retroalimentación de la prolactina puede ser de componente rápido o retrasado si llega el tiempo para que se efectúe. El rápido va a ser similar al de la dopamina, va a haber una despolarización celular, esto va a hacer que no se secrete esta prolactina, y el retardado va a ser porque al estarse produciendo tanta y tanta prolactina va a provocar la fosforilación de la tirosina hidroxilasa, que va a hacer que se desconvierta de tirosina a dopamina y va a inhibir el efecto de la secreción de la prolactina. Entonces, la prolactina tiene funciones lactótropas, que ya todos las conocemos, que son de la función de la lactancia posterior al parto. Y hay efectos, también tiene funciones en efectos de la reproducción, va a dar una regulación a través de las quispeptinas, que lo que van a hacer estas quispeptinas son inhibir la GnRH. También va a tener efectos en la regulación del sistema inmune, efectos en la osmorregulación en intestino y riñón. Esto va a hacer que se reabsorba en el intestino agua y sal, y en el riñón que se reabsorba sodio y potasio. Esos son, aparte de los efectos pues que ya obvios de la prolactina, son otros efectos que tiene además. Bueno, ya conociendo pues un poco de la prolactina, lo que a nosotros nos interesa en esta clase es conocer la hiperprolactinemia. La hiperprolactinemia tiene una prevalencia, dependiendo de la población que se estudie, va a tener una prevalencia diferente. En la población normal, o que no conocemos ningún efecto adverso, en la población prevalente va a ser de 0.4%. En la población que tiene problemas de la biología de la reproducción va a ser hasta el 5%, y en mujeres con desórdenes reproductivos va a ser hasta del 17%. Pues para medir la prolactina, los ensayos que se usan son casi siempre el ensayo inmunométrico de 2 pasos, que ahorita vamos a ver un poco de cómo se hace, y los valores séricos normales que da estos ensayos son en hombres menos de 14 microgramos por litro y en mujeres menos de 24 microgramos. Valores arriba de estos, pues ya te va a dar una hiperprolactinemia. Los valores séricos de la prolactina no se ven afectados por la comida y no requieren de un ayuno. Esto quiere decir que la prolactina no tiene un pico máximo durante el día como fuera el cortisol o alguna otra hormona, y pues puede ser medida a cualquier hora, pero sí va a haber algunos otros desencadenantes que aumentan la producción de prolactina, como los vamos a ver más adelante.
Bueno, este sería el ensayo de 2 pasos o tipo sándwich, donde vamos a tener 2 tipos de anticuerpos, anticuerpos fijados a una fase sólida que va a ser nuestra base y anticuerpos marcados que son los que van a medir, que son los que van a ser medidos cuando agreguemos el antígeno, que en este caso va a ser la prolactina. Se llama tipo sándwich porque es lo que va a quedar en medio, la prolactina, y eso es como se verá reflejado la concentración de antígeno anticuerpo o de prolactina que va a ir aumentando. La importancia de conocer estos análisis es que, o estos ensayos más bien, es que pues, las fallas en la medición de prolactina pueden parecer que tienes más o menos prolactina, pero se deben a consideraciones en estos ensayos que no es que estén mal medidos, sino que están con algunos variantes en el ensayo. Por ejemplo, algunas interferencias en el ensayo es el efecto hook o efecto gancho, que se da cuando hay niveles muy altos de prolactina. Entonces, eh, se van a llenar estos 2 anticuerpos y va a dejar de medir porque lo que mide aquí son los anticuerpos marcados. Va a dejar de medir y va a disminuir esta curva, pero no porque el nivel de prolactina esté disminuyendo, sino porque se está saturando el ensayo. Esto es común que pase cuando hay un alto nivel de prolactina por un tumor grande de hipófisis y que tú esperas que la prolactina sea muy alta, pero va a estar un efecto gancho, que lo vamos a ver aquí, ahí hace esta disminución y pues está dado porque se satura la prueba. Lo que se hace para corregir esta disminución de prolactina es que se hacen diluciones de 1 a 100 para corregir la disminución de esa prolactina. Otras interferencias en el ensayo son cuando los pacientes toman biotina, tienen altas dosis de biotina por alguna enfermedad, entonces van a aparecer niveles falsamente bajos de prolactina, perdón, pero pues en realidad es una interferencia del complejo biotina antígeno anticuerpo porque el ensayo que se usa tiene niveles de biotina. Otra interferencia en el ensayo son los anticuerpos heterófilos o anticuerpos JAMA, los anti-mouse. Estos son unos anticuerpos prevalentes casi en gran parte de la población. Se dice que los tenemos hasta incluso por estar en contacto con animales y también se han visto elevados en pacientes que tienen tratamiento con medicamentos con anticuerpos como adalimumab o alguno de esos anticuerpos que pueden alterar el ensayo. Por eso las mediciones de prolactina pueden estar alteradas, pero pues en realidad sí tienes o no tienes o puedes no tener una hiperprolactinemia. Ese es el efecto Hooke que les mencioné y pues ya. La presentación clínica de una hiperprolactinemia, como ya todos sabemos, va a haber una afectación en la menstruación, puede presentarse como oligomenorrea o amenorrea, incluso ciclos anovulatorios, galactorrea en casos muy extremos e infertilidad. Es la segunda causa más frecuente de infertilidad después del síndrome de ovario poliquístico. En los hombres se va a presentar como una impotencia, pérdida de líbido, ginecomastia y galactorrea en los casos más extremos, una infertilidad y los síntomas son leves, a menudo solo reconocidos a edades avanzadas. ¿Por qué se reconoce hasta edades avanzadas? Los pacientes por lo general debutan más a edades avanzadas y presentan síntomas más compresivos, por eso se conocen ya a edades avanzadas. Las consecuencias en hueso y enfermedad cardiovascular son relacionadas al hipogonadismo que presentan por esta hiperprolactinemia, como serían estas, por la disminución pues por el hipogonadismo, la disminución de estrógenos y testosterona causan una osteoporosis por el hipogonadismo que tienen los pacientes. Esto es muy importante para el tratamiento que se va a dar al final. Bueno, independientemente de la etiología de la hiperprolactinemia, puede resultar en hipogonadismo, infertilidad, galactorrea o incluso presentarse asintomática
Se da más frecuentemente cuando es una hiperprolactinemia por la Big prolactina. La densidad mineral ósea de la columna disminuye un 25% en mujeres con hiperprolactinemia. Esto es importante para el tratamiento, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, ya entrando a lo que queremos ver en esta clase, el abordaje de la hiperprolactinemia. Vamos a tener que la hiperprolactinemia pues va a ser cuando los niveles séricos de prolactina estén arriba de estos rangos de 14 microgramos y de 24 microgramos en mujeres. Tenemos que descartar mediante interrogatorio principalmente causas fisiológicas, fármacos o algunas enfermedades como comorbilidades como el hipotiroidismo. Las causas fisiológicas que te pueden elevar una prolactina es el embarazo. El embarazo te puede elevar hasta 600 microgramos en condiciones pues totalmente normales. Que el paciente no esté lactando, que no se haya sometido a un estrés físico, que no esté con una dieta alta en proteínas, que no haya realizado ejercicio o relaciones sexuales una noche antes de la toma de la muestra o que no haya tenido hipoglicemias. Si se descartan estas situaciones fisiológicas, pues ya se pueden preguntar por fármacos que se usen, como los más frecuentes son los antipsicóticos, antihipertensivos, antidepresivos, antiepilépticos, metoclopramina, opiáceos y estrógenos. El hipotiroidismo es una de las enfermedades donde puede haber una hiperprolactinemia. Esto es relacionado a la TCR. Bueno, si ya no tenemos ninguna de estas enfermedades o si ya descartamos estas posibles causas, podemos pasar al siguiente punto en nuestro abordaje. Pero antes, les quería hablar un poco más de los fármacos. La hiperprolactinemia relacionada a fármacos es la causa más común no tumoral por la que se eleva la prolactina en sangre. Los fármacos más frecuentes son los neurolépticos o antipsicóticos, muy utilizados en nuestro servicio. Del 40 al 90% de pacientes que usan antipsicóticos van a elevar prolactina. Esto es dosis dependiente y pues si ven es hasta casi el 90% de nuestros pacientes con antipsicóticos. Del 50 al 100% de los pacientes que usan risperidona van a elevar prolactina y pues es un antipsicótico que comúnmente damos en nuestro servicio. El verapamilo, el 8.5% de los pacientes van a elevar la prolactina. Esta selectividad que se da a estos fármacos tiene que ver con variantes en el receptor de dopamina D2 que exacerban esta hiperprolactinemia. Pues nada más acá los fármacos que más frecuentemente usamos en el servicio, haloperidol, risperidona, quetiapina, metoclopramida y pues el verapamil. Bueno, ¿cómo vamos a manejar una hiperprolactinemia si descubrimos que es por fármacos? La risperidona y la metoclopramida pueden elevarte la prolactina hasta más de 200 microgramos por litro. Esto pues ya podríamos pensar que, o sea, si no hacemos un interrogatorio adecuado, podríamos pensar que es una causa tumoral por los 200 de prolactina que tenemos en sangre, pero pues si hacemos un adecuado interrogatorio podemos ver que es por fármacos. Lo que debemos hacer es suspender o buscar un fármaco alternativo que se pueda usar y 3 días después volver a medir si está normal o ya no está elevada, pues ya vimos que esa fue la causa. Si el tiempo en el que se inició el fármaco pues no coincide, si el paciente tiene 5 años tomando metoclopramida y apenas se le elevó la prolactina o apenas empezó con síntomas, pues hay que solicitar una resonancia magnética. Hay que siempre, si no se puede suspender este fármaco y el paciente va a seguir con la hiperprolactinemia, es mejor tratar los casos de hipogonadismo para evitar la pérdida de masa mineral con estrógenos o testosterona, según sea el caso, pues a tratar la hiperprolactinemia. Nunca es de primera línea usar la cabergolina por los efectos adversos que presenta. Siempre primero se trata los efectos secundarios de la hiperprolactinemia. Bueno, si ya después de hacer este interrogatorio vimos que no es una causa funcional, no es una causa por fármaco, sino es alguna enfermedad, una comorbilidad como un hipotiroidismo maltratado, tenemos que ver que la hiperprolactinemia sea real y no sea una macroprolactinemia. Como ya les mencioné al inicio, la prolactina
Hay 3 tipos y la tercera tipo es la Big Prolactin. Esta pues es una molécula de gran tamaño, hasta 150 kilodalton. Entonces, pues al ser medida es obvio que nos va a dar una hiperprolactinemia, pero es por el tamaño de la proteína. Esta proteína es totalmente inactiva, entonces el paciente va a ser asintomático, pero va a tener altos niveles de prolactina en sangre. También es secretada por la apófisis anterior y del 10 al 25 de los pacientes que presentan hiperprolactinemia es causada por la macroprolactinemia, por la Big Prolactin. Para diferenciar si es una hiperprolactinemia real o una macroprolactinemia, primero se le hace el ensayo que ya vimos, el del tipo sándwich, y después se puede pasar a hacer una cromatografía de exclusión, que es el gol estándar, y esto lo que va a hacer es que nos va a separar la prolactina por tamaños y ya es más fácil ver qué tamaño es, si es la muy grande Big Prolactin o es la Big Prolactin o es la prolactina normal. Otra manera de saber si es una macroprolactinemia o una hiperprolactinemia real es con la precipitación de PEG, que es el polietilenglicol. Lo que va a hacer es que va a solidificar o hacer que la Big Prolactin se quede unida a él, y así al hacer un lavado de la muestra, lo que va a quedar en el sobrenadante pues sería la prolactina de 23 kilodalton, la normal, la que es la activa, que es la que tú quieres medir. Si inicialmente en tu estudio sándwich te sale una prolactina de 4000 y después haces una precipitación con polietilenglicol y te disminuye el 40% de tu inicio, que serían los 4000, y todavía continúas con una hiperprolactinemia, pues puedes decir que es real. O sea, si te disminuye el 40%, eso es un rango que sacaron en un laboratorio y pues ha funcionado. Y si tuvieras 4000, pues el 40% pues seguiría estando alto para hacer una hiperprolactinemia. La Asociación de Endocrinólogos recomienda descartar macroprolactinemia en pacientes con hiperprolactinemia asintomática. Si tú no tienes síntomas de ninguno de los que ya vimos y tienes una hiperprolactinemia, hay que ver que no sea esto, una macroprolactinemia donde tu prolactina que va a estar aumentada es la prolactina inactiva, por eso no vas a tener síntomas. Bueno, y si ya viste que sigues con hiperprolactina elevada y ya descartaste que es una macroprolactinemia, lo que sigue pues es realizar una resonancia magnética. Otras causas que debes de ver, si ya no encontraste que fuera macroprolactinemia, que ya te puedes ir directo a la resonancia magnética, pues lo más seguro es que encuentres son adenomas de hipófisis. Hay adenomas pituitarios, como los prolactinomas, que son funcionantes, y algunos macroadenomas no funcionantes, que los macroadenomas no funcionantes pues no van a estar formando prolactina, y el mecanismo por el que van a elevar la prolactina es por compresión de las vías dopaminérgicas. Al no va a haber esa retroalimentación negativa por compresión de esas vías, pues se va a estar elevando la prolactina. Otros desórdenes hipotalámicos, como la sarcoidosis, craniofaringioma, síndrome de la silla turca vacía, malformaciones vasculares y metástasis pituitarias, también van a dar la hiperprolactinemia por compresión de las vías dopaminérgicas. Otras comorbilidades que tenemos que tener también presentes que pueden causar hiperprolactinemia, ya mencioné una que se me hace la más importante, que es el hipotiroidismo primario o secundario. Otras comorbilidades pueden ser el síndrome de ovario poliquístico, enfermedad renal crónica, cirrosis hepática, epilepsia, lesiones del tórax, enfermedad de Cushing, enfermedad de Addison. Todas estas pueden elevar la prolactina. En la enfermedad renal, aparte de que un porcentaje es que se eleve la prolactina, el otro es que pues no se está depurando la prolactina ya producida y que circula por el torrente. Bueno, si ya descartaste todas estas y aún tienes una hiperprolactinemia en el paciente, ya sea sintomática o no, puede que sea una hiperprolactinemia idiopática. Esto dicen que
casi el 80% de las idiopáticas es por microadenomas no visibles en la resonancia magnética, que a fin de cuentas pues serían adenomas en la hipófisis, pero pues no visibles. Otros, hiperprolactinemia idiopática, son por mutaciones pues, que no tienen nada que ver ya con la producción de prolactina, sino más bien en la pérdida de la función del receptor de prolactina, que fue el que vimos hace un rato, y hay casos familiares donde se encuentra mutado este receptor, por lo que los pacientes tienen hiperprolactinemia. Pues ya como siguiente paso en el algoritmo es pues al final hacer una resonancia magnética para encontrar estos adenomas, estas lesiones o desórdenes que afectan la hipotálamo o hipófisis y, y ya pues sería la resonancia. Bueno, como es el principal adenoma de hipófisis o la principal causa de hiperprolactinemia, el prolactinoma, vamos a verlo rápidamente, son la causa patológica más frecuente de hiperprolactinemia, es la causa patológica. Representa un 40% de los tumores pituitarios. En las mujeres son principalmente microadenomas y en los hombres principalmente macroadenomas. Esto se cree que tiene una relación pues con los estrógenos y testosterona. La prevalencia es de 50 casos por cada 100.000 habitantes y la incidencia son de 3 a 5 casos nuevos por 100 habitantes por año. Los microadenomas son de 4 a 5 veces más frecuentes en las mujeres que los macroadenomas. Esto se invierte en los hombres. Los macroadenomas son más frecuentes en hombres que en mujeres. La edad de presentación es mujeres a los 30 años y hombres a los 50 años. El tamaño, pues en mujeres es principalmente micro, de 1 a 8, y en hombres invierte de 8 a 1, quiere decir que pues el 80% de los hombres debutan o presentan un macroadenoma. El ratio pues desaparece tras la menopausia, ya tras la menopausia ya se igualan la presentación. La presentación clínica es la misma que ya vimos, todo lo que afecte que presenten oligoamenorrea hasta el 90% en las mujeres y galactorrea 84% en las mujeres. En los hombres, la mitad presenta síntomas compresivos por el tamaño del prolactinoma y el otro 50% pues presenta síntomas de hipogonadismo. Del 15% de las mujeres con oligomenorrea, la mitad tiene hiperprolactinemia y de esa mitad, la mitad tiene un prolactinoma causante. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico de un prolactinoma? Pues primero con la hiperprolactinemia en sangre en rangos tumorales arriba de 250 y pues una evidencia de una lesión celular. La evidencia de la lesión celular pues se va a ver solamente en la resonancia magnética. Aquí tenemos una resonancia magnética, la A es T1, la B es T2. Aquí vemos pues dónde debería estar, bueno, sabemos que la lesión está aquí por la T2, pero pues aquí vemos que no se aprecia y que acá ya se aprecia la hiperdensidad. Bueno, acá vemos un macro, vemos que es un macroadenoma, como vemos, vemos como está hacia la región celular, como rompe silla turca, y vemos que está hacia, eso muy seguramente ya tenga afectación del quiasma óptico. Pues nada más para que la vieran. Y ya vamos con el tratamiento de prolactinoma. El tratamiento en los pacientes que tengan microprolactinomas y que sean eugonádicos, ya que el riesgo de crecimiento de estos microprolactinomas es bajo, se pueden dejar sin tratamiento. El tratamiento médico de primera línea es los agonistas dopaminérgicos. El objetivo del tratamiento es restaurar la función gonadal y la función sexual. Esto puede darse con o sin antagonistas dopaminérgicos, puede ser solo con anticonceptivos.
Otro objetivo del tratamiento es normalizar los niveles de prolactina, pero la principal objetivo del tratamiento es la reducción del tamaño tumoral, porque si el tumor es muy grande, pues puede tener otras consecuencias si aumenta de tamaño, como de invadir estructuras adyacentes. En pacientes con microadenomas y que sean asintomáticos no se da tratamiento, y en pacientes con microadenomas sin deseos de embarazo se recomienda tratar solo con anticonceptivos orales. El uso de la cabergolina vamos a ver qué es en ciertos casos. Bueno, en los resultados que se obtienen con esos tratamientos médicos, que pues los únicos son los agonistas dopaminérgicos, es la reducción del tamaño tumoral hasta en el 92% de los pacientes, resolución de la menorrea en el 78% de los pacientes y la normalización de los niveles de prolactina hasta el 95% de los pacientes, o sea que los resultados son muy buenos, principalmente con la reducción del tamaño tumoral, que es lo que más nos interesa. Hay 3 tipos de agonistas dopaminérgicos, solo tenemos 2, creo, en México: bromocriptina, cabergolina. Quinagolida solo había en Europa, no sé si en Estados Unidos, y son antagonistas de receptores D2, y bromocriptina es agonista de receptor D1 y D2. La bromocriptina es la que se utilizaba anteriormente, la cabergolina es la que se usa hoy en día como gold standard, y la bromocriptina solo se sigue usando en el embarazo, no porque se haya visto que no tenga efectos teratogénicos, sino que es por la que se ha dado más, por más tiempo, y es la que se tiene mayor seguridad, pero en ninguna de las dos se ha visto que tengan efectos teratogénicos, solo por mayor seguridad se da la bromocriptina. También se sigue dando en usuarios que han estado controlados por largo tiempo con bromocriptina, pues se le continúa dando. Y esta bromocriptina logra normalizar la prolactina en el 78% de los pacientes con microprolactinomas y en el 72% de los macroprolactinomas. El 80% recupera sus ciclos ovulatorios y el 77% tiene una reducción del tumor significativa, que es la que queremos, mayor del 50%. Podemos ver cambios en la imagen, en la resonancia magnética, una reducción del tamaño a las primeras 2 semanas y el alivio o resolución, bueno, no resolución completa, pero una mejoría en los síntomas compresivos de hemianopsia en los primeros 3 días que se inicia a dar la bromocriptina. La cabergolina es un agonista selectivo de los receptores D2, tiene una respuesta a la normalización de la prolactina hasta en el 96% de los pacientes, eso es más alto que la bromocriptina. La reducción de tumoral es hasta en el 100% de los pacientes, y la respuesta es rápida y a dosis bajas en el 80 al 90% de los pacientes. ¿Qué es una respuesta rápida? Es que se dé una respuesta adecuada al tratamiento en menos de 3 meses, y a dosis bajas es que la dosis que se dé sea menor a 2 miligramos por semana, como lo vamos a ver ahorita. La cabergolina se da hasta 2 miligramos por semana, o sea que serían 4 tabletas, y la bromocriptina pues se daba a diario, por eso es mejor o mejor tolerada la cabergolina. Es el más efectivo, como aquí dice. Y el tercer agonista es la quinagolida, que es un agonista selectivo de D2. Tiene eficacia para normalizar la prolactina y el tamaño tumoral, similar a la bromocriptina, pero pues ya vimos que cabergolina es superior. ¿Para qué se usa la quinagolida? Dice que en el 40% de los pacientes resistentes a bromocriptina, estos pacientes responderán a quinagolida. Es por eso que se usa, pero pues aquí en México no la tenemos. Sigue siendo mejor y más efectiva la cabergolina. ¿Cómo se va a dar? Se va a iniciar el tratamiento a dosis baja, menos de 2 miligramos por semana. Se da de 0.25 a 5 miligramos por semana inicialmente el primer mes. Se escala a dosis de 1 a 3 meses según los niveles de prolactina y según el tamaño tumoral y cómo responda en los estudios de imágenes. Una vez que se cumplan los objetivos de tratamiento, que ahorita vamos a ver, se debe mantener este tratamiento con los antagonistas de dopamina mínimo por 2 años.
Una vez que se inicia el tratamiento con dosis bajas, se va a medir la prolactina al mes después de que se inició y se le va a realizar una resonancia magnética al año en pacientes con microadenomas, pero en microprolactinomas, perdón, y en pacientes con macroprolactinomas se deben de estar vigilando cada 3 meses o más frecuentemente si hay nuevos síntomas. Esto es por el tamaño de la lesión que puede ocupar estructuras adyacentes o que pueden tener una apoplejía. ¿Cuándo se va a desescalonar el antagonista dopaminérgico? Cuando ya tengamos 2 años con el tratamiento y cuando ya tengamos niveles normales de prolactina. Esos son los principales criterios. Otro es que el tumor no sea visible, pero pues recordemos que no queremos que el tumor desaparezca, solo que reduzca el tamaño principalmente. O sea, si desaparece, pues qué bueno. Y en mujeres posmenopáusicas con microprolactinomas. Ellas son porque pues ya es más fácil controlarlas. El seguimiento se va a medir prolactina cada 3 meses del primer año y posteriormente se medirán anualmente. La resonancia magnética se volverá a efectuar solo si se eleva la prolactina nuevamente. Pero en estos pacientes, este tumor es el que tiene mayor recurrencia de todos los tumores hipofisiarios. La recurrencia va desde el 26 al 69%. La recurrencia es mayor el primer año y se dice que por el tamaño del tumor residual, por cada milímetro que quede el tumor residual, el 18% va a ser lo que va a ser su tasa de recidiva. Si quedó pues de unos 4 milímetros, pues 4 por 18 y esa es la tasa de recidiva que va a tener, que es pues bastante alta, casi 60%. Los predictores de éxito al suspender la terapia con antagonistas dopaminérgicos es que sea un microprolactinoma, tiene mejor éxito que si fuera macro, que haya recibido la cabergolina por 2 años al menos y pues que haya recibido mejor cabergolina que bromocriptina, que haya ausencia de invasión al seno cavernoso, que esté bien delimitado la lesión, una mayor duración de tratamiento, que los niveles de prolactina sean bajos. Hay que recordar que los niveles de prolactina son proporcionales al tamaño del tumor, por lo que pues un microprolactinoma con niveles bajos va a ser de mejor pronóstico que un macro con niveles altos. Y el diámetro residual que tenía el tumor. Bueno, en esta tabla muestra la tasa de remisión, tasa de éxito que se tuvo. Se ve que como hay tumores micro, macro y qué tratamiento recibieron, que aquí vemos que es cabergolina, bromocriptina y algunos acá también recibieron el otro antagonista. La tasa de remisión es mayor en los micro, en algunos, y el resultado final vemos que en el micro es mayor que la remisión que en los macro, pero pues la diferencia es muy poca porque, como ya les dije, este tumor es el que tiene más recidiva. Los efectos adversos que tienen estos medicamentos, los antagonistas dopaminérgicos, hay dos, hay a corto y a largo plazo. A corto plazo van a ser los síntomas gastrointestinales, cefalea, mareo, este efecto secundario que es la rinorrea del líquido cefalorraquídeo por disminución del tamaño, pues en realidad es un efecto adverso, pero es pues gracias a que disminuye el tamaño tumoral, que estaba haciendo como una especie de corcho en, en la silla turca y que al disminuir el tamaño, pues empieza a fugar líquido cefalorraquídeo. Entonces, estos efectos adversos se dan solamente del 3 al 4% en los pacientes que usan cabergolina. Esto es porque son más selectivos a D2, a los receptores D2, y más en los otros agonistas de los dopaminérgicos, como es la bromocriptina, porque están asociados a los receptores 5 y D1. Es por eso que ahorita olvidé el nombre, ahorita les digo el nombre. Es por eso que hay mayores efectos adversos en los otros dos antagonistas dopaminérgicos. Los efectos a largo plazo son la fibrosis pleuropulmonar y pericarditis constrictiva,
Eso es principalmente a dosis altas de antagonistas dopaminérgicos. No se han estudiado tantos en prolactinoma, son más cuando se dan estos medicamentos en enfermedad de Parkinson. Puede haber brotes psicóticos o exacerbaciones de efectos psicóticos que tengan los pacientes, desórdenes en el control de impulsos en el 23% de los pacientes. Y otros efectos a largo plazo son las alteraciones valvulares. Hay un engrosamiento de los velos y engrosamiento fibrótico de los velos y cuerdas de las válvulas, principalmente tricuspidia, mitral y aórtica, y esto se ve mayormente con antagonistas dopaminérgicos como la cabergolina y la quinagolida. Por eso, en pacientes que sabes que tienen una alteración valvular, le das bromocriptina. Pero es una evidencia contradictoria y eh, no sé, algunos estudios dicen que sí hay relevancia y otros que no. Por eso, lo que recomienda la Asociación de Endocrinología es realizar un ECO al iniciar el tratamiento y después, una vez al año, si se va a dar una dosis alta de carbergolina, que es mayor a 2 miligramos, y un ECO cada 5 años si la dosis es baja, menor a 2 miligramos por semana. Otro tratamiento aparte del tratamiento médico es el tratamiento quirúrgico. Las indicaciones específicas de este tratamiento quirúrgico es que haya complicaciones agudas con apoplejía o fístula del líquido cefalorraquídeo, que ya hayas dado agonistas dopaminérgicos y que haya una resistencia o una intolerancia por los efectos adversos, como puede ser la de las válvulas, o que tengas una paciente que se embarace y que tenga una exacerbación de los síntomas, que tenga algo que te diga que hay un aumento del prolactinoma, que haya aumentado la disminución de sus campos visuales o que tenga una cefalea intensa. Eso también podría hablarte de una apoplejía. Otras indicaciones de tratamiento son los pacientes que no quieran tomar tratamiento prolongado, ya sea su decisión, y algunos tumores que son predominantemente quísticos, que pues no sea una masa sólida, que sea algo acuoso y donde no va a haber tantos receptores para que actúen estos agonistas dopaminérgicos. Entonces, pues lo mejor es someterlo a un tratamiento quirúrgico. Los desenlaces de la cirugía es que en los microprolactinomas del 50 al 80% va a tener una remisión, lo cual es más bajo al tratamiento médico, y de los macroadenomas del 34 al 41%. Los predictores de que la respuesta sea buena al tratamiento quirúrgico es que no haya una invasión al seno cavernoso, es que esté bien delimitada la lesión, que no esté infiltrando, y pues, igual que en el tratamiento médico, la magnitud de secreción de la prolactina, que sea menor a 200 microgramos, y pues esto se va a ver solo en microprolactinomas. Igual el tratamiento quirúrgico pues va a tener una recurrencia del 7 al 50%, como ya les mencioné, los prolactinomas son los tumores que más tienen recidiva. Otro tratamiento, aparte del tratamiento médico y tratamiento quirúrgico, es la radioterapia. Las indicaciones para recibir radioterapia son tumores grandes que no respondan a agonistas dopaminérgicos y que recurran o progresen tras la cirugía. Este tratamiento de radioterapia es capaz de normalizar la prolactina solo del 24 al 40% cuando se recibe radioterapia fraccionada a los 120 meses, y esterotaxia solo va a remitir del 16 al 46% a los 96 meses. Entonces no son tan alentadores, tan buenos los resultados, y pues siempre con el riesgo de recurrencia. Y ya, eso es todo. Si no tienen ninguna duda,